Muy bien, buenos días. Pues como decíamos y cantábamos hace un momento, nosotros estamos seguros de que a pesar de cualquier tempestad, de cualquier situación, de cualquier cosa que nos suceda en este mundo y en esta vida, podemos confiar en Dios, porque Él siempre, siempre estará al cuidado de nosotros y siempre podremos extender la mano y tomarnos de Él, ¿verdad? Cuando estemos en problemas, cuando sintamos que ya no hay a dónde ir, cuando sentimos que nos hundimos, cuando la tempestad nos agobia, siempre podemos estar seguros de que tenemos Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar para comenzar este servicio. Señor, te damos gracias. Gracias porque a ti te ha placido nuevamente que estemos aquí reunidos. Nosotros sabemos, Señor, que en tu propósito está que este templo tuyo, este lugar tuyo, Señor, se llene. Sabemos, Señor, que siempre habrá oposición, pero también sabemos que tú tienes el poder, Señor. Que tú en tu propósito y en tu plan estableciste que este lugar sería ganado para ti. Y así lo creemos y en ese sentido y en ese tenor y confianza trabajamos, Señor, para tu obra. Gracias por todo, Señor. Que el día de hoy sea un día de victoria y que la palabra que se lance hoy llegue a los corazones, Señor, se siembre en buena tierra y dé fruto al 100 y al 1000 por uno en su tiempo y conforme a tu propósito. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, para quienes les gustan las prédicas con títulos, pues la prédica de hoy tiene un título que se llama ¿Quién dijo miedo? Es una frase que yo he escuchado mucho entre la gente, pero bueno, ¿quién dijo miedo? O sea, ¿por qué vamos a hablar del miedo? Porque el miedo es algo que a la gran mayoría nos ha ocurrido o nos ocurre en algún momento de nuestras vidas. Y esto es algo, importante, porque el miedo, cuando nosotros no sabemos dominarlo, cuando no sabemos pasar por encima de él, nos inmoviliza, nos paraliza. Y primero tendríamos que entender qué es miedo o a qué se refiere el miedo. ¿Por qué sentimos miedo? Porque nosotros sentimos miedo cuando nos damos cuenta que nuestras capacidades, nuestros conocimientos, lo que tenemos no nos alcanza para cumplir o para enfrentar algo, ya sea algo nuevo, algo conocido incluso, porque a veces sentimos miedo por cosas que conocemos, que ya sabemos cómo suceden y cómo terminan, y aún así sentimos miedo. Cuando nuestras capacidades no dan para más, sentimos miedo. Cuando sentimos que estamos solos, sentimos miedo. Cuando aquello a lo que nos vamos a enfrentar se ve demasiado grande, sentimos miedo. Cuando vemos amenazada nuestra salud, nuestra vida, nuestra integridad, nuestra seguridad emocional, nuestra intimidad, nuestro espacio, sentimos miedo. Cuando nosotros nos sentimos alguna amenaza que puede cambiar nuestra vida según nosotros entendemos para mal, sentimos miedo. Cuando las personas en quienes nos apoyamos nos fallan, sentimos miedo. En fin, el miedo es una experiencia y una emoción que es muy normal entre nosotros los seres humanos. Yo no quiero saber quién nunca en su vida ha sentido miedo. Y ese miedo a veces nos ha impedido hacer y actuar como hubiéramos debido hacerlo. No sé si a ustedes les ha sucedido, yo creo que sí, porque pues yo los veo que son de carnita, así como yo. Y cuando somos seres humanos, necesariamente, o sea, el miedo va a estar presente en muchos momentos de nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿por qué el miedo está en nosotros? ¿Alguno de ustedes me podría decir en qué momento
entró el miedo al hombre? No sé, ¿alguien más quiere opinar? ¿En qué momento creen ustedes que el miedo entró al hombre? Cuando se alejó de Dios. Está poquito más cerca eso. Fíjense bien, En Génesis 3, versículos 9 y 10, dice así, ¿ya lo encontraron? Aquí estamos hablando del Génesis, de cuando Dios ya había creado al hombre, y llega un momento en que precisamente aparece la palabra miedo. Antes de eso no aparece en ningún lado. Y dice así, ¿ya lo tienen? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se dan cuenta cómo en ese momento Adán menciona que escuchó la voz de Dios y sintió miedo? ¿Por qué sintió miedo? Él estaba acostumbrado a hablar con Dios. ¿Sí? Él hablaba con Dios. Adán podía, por decirlo de alguna manera, salir de su casa en la mañana y decir, Señor, ¿cómo has estado? Qué hermoso día hiciste hoy. Gracias, Padre. Y Dios le hablaba. Él escuchaba la voz de Dios, él conversaba con Dios. Pero llegó un momento en que él dice que se escondió porque se sintió y se vio que estaba desnudo y sintió miedo cuando escuchó la voz de Dios. Es decir, ya no salió él a buscarlo, sino que él escuchó la voz de Dios que lo estaba llamando y sintió miedo. ¿Por qué causa fue esto? Bueno, pues si se regresan al principio del capítulo 3, nos habla de la desobediencia de Adán. Precisamente porque Adán había desobedecido a Dios, es decir, había transgredido, había pecado, y eso lo separó de la presencia de Dios. Y en ese momento él se dio cuenta que estaba desnudo, pero no entendamos desnudo como que andaba sin ropa, sino que se sintió exhibido, se sintió descubierto, se sintió desnudo, es decir, no sabía qué hacer porque tenía vergüenza de lo que había cometido. Entonces, ¿en qué momento entra el miedo al corazón del hombre? Cuando el hombre transgrede la ley de Dios. Cuando el hombre, por su propia voluntad y decisión, transgrede, desobedece y se aleja de la presencia de Dios. Es en ese momento que el miedo, que si fue por esa causa, ¿quién podemos asegurar que siembre el miedo en nosotros? El diablo, el enemigo. Él es el que siembra el miedo en nosotros. Antes de eso el hombre no tenía miedo. ¿De qué podía temer? Si tenía amistad con Dios, si tenía todo lo que necesitaba, no había motivo para tener miedo de nada. La naturaleza, toda la creación, era sojuzgada por el hombre, por Adán. Todo estaba sometido al hombre. No había por qué tener miedo. Cuando el hombre transgrede, las cosas cambian. La naturaleza se vuelve contra el hombre, los animales se vuelven contra él. Y entonces, todas las cosas que antes le causaban seguridad, ahora le causan miedo. Hoy le causan temor. Y eso viene hasta el día de hoy a nosotros. Por eso es que nosotros sentimos miedo en esas situaciones que ya hablamos en un principio. Cuando nos sentimos desprotegidos, descubiertos, sin posibilidades, cuando sentimos que no tenemos la capacidad para enfrentar aquello, sentimos miedo. Y ese miedo nos lleva a cometer un error tras otro,
y otro más. Porque así funciona el miedo. La finalidad o el objetivo del miedo es sacarnos de la comunicación y de la relación íntima con Dios. Y fíjense bien que esto no es exclusivo de nosotros. Si ustedes leen la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, van a encontrar que muchas veces, muchos personajes, por no decir la mayoría o todos, en algún momento de su vida sintieron miedo. Y nada más basta caminar un poquito ahí mismo en Génesis, a Génesis 20, en el caso y en la historia de Abraham. Cuando Abraham se encuentra con Abimelec, el rey Abimelec, que era rey de Gerar. Y entonces cuando él va a llegar allí, o llega, él dice, ah, caray, como que se da cuenta que tiene una esposa muy guapa, ¿verdad? Así como la mía. Y entonces dice él, mi esposa es muy hermosa, Sara es muy hermosa. ¿Qué tal que le gusta a Abimelec, verdad, al rey? Y si él sabe que es mi esposa, pues capaz que me mata para quedarse con ella. ¿Qué sintió en ese momento? Miedo por su vida. Y en vez de pensar en que, no, pues si le gusta, pues él tiene que respetar que es mi esposa, ¿verdad? Porque viene conmigo y es mi esposa. Aunque le guste, pues va a tener que aguantarse. No, prefirió por el miedo mentir. ¿Y qué dijo? Que era su hermana. Y obviamente cuando Abimelec dijo, pues si es su hermana, está libre, ¿verdad? Hay manera. Y ya no podía desdecirse. Entonces, todos sabemos lo que ocurrió. Abimelec quiso tomarla como esposa, pero alguien le advirtió que no lo hiciera porque estaba pecando, porque esa mujer era esposa de Abraham. Y entonces Abimelec dijo, ¿por qué me mintieron? ¿Sí? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Estuviste a punto de hacerme pecar, de hacerme caer, de que cayera maldición sobre mí. Y eso es lo que produce el miedo, produce maldición no solamente sobre nosotros, sino sobre la gente que está alrededor de nosotros. Muchas veces Moisés también, en su largo caminar con el pueblo hebreo, sintió miedo, se sintió abandonado, se sintió que no iba a poder con tanta gente, porque eran cientos de miles de hebreos los que iban con él. Y él llegó a sentir miedo en muchas ocasiones, porque no sabía cómo resolver aquello. Y vaya que Moisés tenía una relación directa con Dios, pero su carne le hacía sentir miedo en muchas ocasiones. Y así podemos seguir hablando de muchos, de Josué, por ejemplo. ¿Recuerdan cuál fue el consejo de Dios para Josué? Vamos a ir a Josué 1:9. Exactamente. Muy bien, Estrellita. ¿Ya lo encontraron? Josué 1:9. Le dice el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y yo no sé qué tan cierto sea, pero hay gente que dice que el no tengas miedo se repite, creo que 365 veces en la Biblia, y que eso indica que el Señor todos los días nos está diciendo no tengas miedo. No sé si sea una cantidad exacta, pero lo que sí sé es que efectivamente Dios constantemente nos está diciendo no tengas miedo, no temas. ¿Por qué? Porque yo voy contigo. A Josué le dice, esfuérzate, o sea, te mando que te esfuerces. Y aquí hay
error de traducción que muchas veces nos pone a nosotros en angustia porque uno dice, ¿y cómo me esfuerzo? O sea, ya hice todo lo que tenía que hacer. Pero en la palabra original en hebreo, esfuérzate quiere decir, toma fuerzas de mí. O sea, esfuérzate. En otros versículos Dios dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, la fuerza viene de Él. Por eso dice, no tengas miedo, acércate y toma fuerzas, toma valor de mí, sé valiente. ¿Y en qué consiste el ser valiente? En tener la seguridad de que a pesar de las circunstancias, vamos a salir adelante. En eso consiste la valentía, no en otra cosa, sino en tener la seguridad de que pase lo que pase, por muy difícil que sea, por muy comprometedor que se vea la situación, vamos a salir adelante de cualquier obstáculo y situación. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros todos los días, en todo momento. Y yo necesito creerlo para poder enfrentar las situaciones sin miedo. ¿Es natural sentir miedos? Claro que sí. Lo que no es natural ni normal es permitir que ese miedo nos impida hacer lo que tenemos que hacer. En el momento que el miedo nos paraliza y nos inmoviliza, en ese momento estamos nosotros fallando en nuestra fe. Porque estoy permitiendo que la circunstancia esté sobre mí. Se nos olvida que tenemos un Dios que está sobre todas las circunstancias. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? También a Gedeón se le apareció un ángel y le dijo, varón esforzado y valiente. Y luego el ángel le dice, ¿vas a liberar a mi pueblo? Al pueblo de Dios, por supuesto. Es el ángel de Jehová el que se le aparece. Y le dice, con esta tu fuerza. Es decir, yo voy a ser tu fuerza. No eres tú. Tú, así como estás y en tu situación y con tus características y con tus habilidades y con tu temperamento y con tu persona, no vas a poder hacer nada. Pero con esta tu fuerza, es decir, conmigo vas a liberar a mi pueblo. Amén. Y entonces, bueno, conocemos la historia, ni siquiera tuvo que llevar un ejército grandísimo, se le unieron miles de hombres, pero al final del día, con 300 hombres, venció a los enemigos. Y sin levantar un dedo. Entre ellos se mataron. ¿Por qué? Porque su fuerza, que es Dios, fue quien hizo todo lo que era necesario hacer. A él solamente le tocó creer y obedecer. Es decir, echar fuera el miedo y entender y creer lo que Dios le estaba diciendo. Ese es el gran problema con muchos de nosotros. A veces el miedo nos domina de tal manera que no permitimos que entren las palabras de Dios a nuestro corazón para tomar fortaleza. Estamos cerrados, tenemos oídos cerrados, tenemos ojos cerrados y no podemos ver lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando cuando nos está buscando. ¿Por qué? Porque igual que Adán, sentimos vergüenza, nos sentimos desnudos, nos sentimos exhibidos. ¿Cómo voy a hacer aquello que me está diciendo Dios si yo no sé hacerlo? Yo no estoy preparado, yo no he estudiado nada, yo apenas terminé la primaria, yo no soy de ese carácter, yo no tengo esas habilidades. ¿Alguna vez te has dicho esto a ti mismo? ¿Sí? Yo no sirvo para eso. No, yo no sé por qué Dios me está hablando si a mí no me gusta hablar delante del público. Yo no sé preparar un sermón o un discurso, no sé hacerlo. Y en esa incapacidad nos sentimos desnudos y exhibidos y nos da vergüenza. Y cuando Dios buscaba a Adán en el huerto, ¿ustedes creen que no sabía dónde estaba? Pues claro que sabía.
Sin embargo, le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque Dios lo que habla cuando te habla a ti es para que salgas del lugar donde estás metido, escondido, refugiado. Él te está hablando para decirte, ¡hey! Pepe, Toño, Luis, Carlos, Irma, como te llames, ¿dónde estás? Sal. ¿Qué estás haciendo ahí escondido? A Elías también se lo dijo, ¿qué estás haciendo metido en la cueva? Nomás que con Elías sí fue más enérgico, le dijo, te me regresas ahorita. Y esos 40 días que había caminado, van para atrás, a regresar a donde él tenía que estar. Dios no quiere que tú estés metido en esa incapacidad. Por eso te dice, con esta tu fuerza vas a salir adelante, con esta tu fuerza vas a lograr vencer ese enemigo que está frente a ti, con esta tu fuerza vas a poder salir avante de todas tus situaciones. Porque nosotros todos, todo el tiempo tenemos problemas, tenemos obstáculos, tenemos cosas que nos están perjudicando, pero Dios quiere que entiendas de una vez por todas que tú no debes sentir miedo de nada. Que Él está al pendiente de ti todo el tiempo. Y que además no solamente está al pendiente, Él tiene el poder de cambiar cualquier situación, por difícil que tú la veas. Por imposible que tú la veas, Él la puede cambiar. Y esta semana, no sé, bueno, además de esto, he escuchado a muchas personas hablar precisamente de esto, del miedo, o sea, de situaciones que se presentan y tú dices, pero ¿cómo, Señor, verdad? ¿Cómo? ¿Por qué? Y cuando nosotros estamos en esa situación, Dios nos conoce, Dios nos entiende y Dios nos dice, yo estoy contigo, yo te voy a sacar de eso. Pero hay algo importantísimo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros entendemos que el miedo entró al hombre por Adán, por la desobediencia que lo separó y lo desligó de la relación con Dios, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que hacer y buscar? Esa relación, esa intimidad con Dios. Eso es lo que deberíamos estar buscando, en vez de estar buscando quién nos va a ayudar, quién nos va a resolver, quién nos va a dar los recursos. En vez de eso deberíamos estar buscando estar cada vez más cerca de Dios. ¿Para qué? Para que ese miedo sea echado fuera de nuestras vidas. En 1 de Juan 4:18, vamos a ver, primera carta de Juan 4, capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo encontraron? Ok, fíjense cómo dice aquí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué es lo contrario a temer? Amar. Si nosotros estamos en el verdadero amor, no debería haber miedo en nosotros. ¿Y quién es ese perfecto amor? Dios, por medio de Jesucristo. Jesucristo es el vínculo del verdadero amor, porque dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Si yo estoy agarrado de Jesucristo, si yo estoy cerca de Jesucristo, el temor se tiene que ir.
No hay manera de que pueda permanecer allí. Pero necesito estar agarrado del perfecto amor. Pero fíjense bien cómo dice aquí que el temor lleva en sí castigo. Cuando tú tienes miedo, te sientes lo peor. Te sientes que no vales nada. Te sientes que nadie te quiere. Te sientes que no puedes con aquello. Es decir, el castigo está sobre ti. La carga está sobre ti. Porque el miedo no te permite soltar esa carga. ¿Cuántas veces has frustrado los planes de tu vida o tu proyecto de vida por miedo? ¿Cuántas veces te has detenido a decirle a la persona que amas, que la amas por miedo? ¿Cuántas veces te has detenido de corregir a un hijo por miedo? ¿Cuántas veces te has detenido de cambiar una situación o detener una situación por miedo? Porque te vayan a contestar, porque te vayan a golpear, porque te vayan a lastimar. Y entonces lo que acarreas sobre ti y sobre las otras personas es ese castigo que tiene el temor. Esa maldición y todas las cosas negativas que traen el permitir que el miedo domine en una situación determinada. Dice además que si nosotros tenemos miedo es porque el verdadero amor no ha sido perfeccionado en nosotros. ¿Y cómo va a ser perfeccionado ese amor? Bueno, yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Yo no puedo poner mi confianza en alguien al que nunca he conocido, al que nunca he visto, al que nunca he sentido. Por eso es que el verdadero amor se perfecciona. Porque en ese conocimiento se va perfeccionando la relación y vamos conociendo quién es Dios en nuestras vidas. Cantamos la última alabanza y esa última alabanza nos habla de que precisamente en medio de la tempestad vamos a conocer quién es Dios. ¿Sí? Nos habla de que en medio de una situación difícil voy a estar quieto, voy a estar confiado, voy a estar sin miedo, porque en esa situación voy a conocer quién es Dios. Pero nuestra reacción natural siempre es a querer o arreglar las cosas o huir de ellas. Siempre. ¿Cuánto trabajo nos cuesta quedarnos quietos para que Dios haga? No meter las manos, porque nos damos cuenta que metiendo las manos a veces empeoramos las cosas. Entonces lo mejor es no meter las manos y decir: Señor, haz lo que tengas que hacer. Te dejo ser Dios. Eso es algo tremendo y es algo muy importante. Nosotros muchas veces no permitimos a Dios ser Dios en nuestras vidas. No se lo permitimos porque estamos así, abrazando aquello, y además el miedo nos impide ver. El miedo nos impide permitir decir: está bien, Señor, yo confío, haz tú. Yo ya no quiero hacer nada, hazlo tú. Ese miedo nos aleja de la relación y de la presencia de Dios. Y podemos seguir enumerando muchísimos versículos de la Biblia, muchísimos, porque el Señor Jesucristo, por cuanto es Dios, Él también nos habló muchas veces y nos dijo: no tengas miedo. Vamos a leer Juan 14:27. Juan, estábamos en la primera carta de Juan, ahora vamos al Evangelio de Juan. Juan 14:27. Y este versículo también lo hemos escuchado
Yo creo que miles de veces. Pero lo hemos escuchado como algo rutinario, como algo que hacíamos anteriormente, lo repetíamos como loros, porque quizás nunca lo entendimos. ¿Ya lo tienen? Juan 14:27. Dice, la paz os dejo. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, ¿eh? Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Antes decíamos, la paz os dejo, mi paz os doy. Y ya. ¿Sí? No entendíamos lo que estábamos escuchando de la boca de Jesús. Pero dice, yo no les doy la paz como el mundo se las da. ¿Cómo es la paz del mundo? Ando desesperado porque no me alcanza el dinero y en cuanto me llegue el dinero, ya respiré. Ya traigo para el camión. ¡Wow! ¡Qué padre! Gracias, Dios. ¿Pero qué crees? En cuanto llegas a tu casa y empiezas a hacer las cuentas, acabas de recibir el dinero y ya te volviste a quedar sin dinero. ¿Trae paz eso a tu corazón? No, ¿verdad? Porque la paz del mundo así es de un ratito, es de un momento. Sí, ándale, te voy a dar esto para que te estés tranquilo. Pero al ratito, tómala otra vez. Y ahora peor, porque ahora ya te quedaste sin dinero y apenas te acaban de pagar la quincena. Son 15 días que no vas a tener dinero. Así que súfrele. Por eso dice el Señor, yo no les doy la paz como la da el mundo. Porque la paz del Señor, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es real. Porque cuando tú tienes la paz de Cristo en tu corazón, te puede suceder la misma situación, de que recibes tu sueldo, haces cuentas y ya te quedaste sin dinero y todavía no ha pasado ni un día de que te pagaron. Ya no tienes dinero. Pero la paz de Cristo te permite estar tranquilo en medio de esa situación. No es que no nos importe lo que pase, no es que no sintamos como personas, lo que pasa es que hemos aprendido a confiar en que Él va a encargarse de todas las cosas. ¿Cómo le va a hacer? No sé. No tengo ni la más remota idea. Es más, yo lo veo imposible. Pero por cuanto lo veo imposible, entonces le digo, sé Dios. Sé Dios. Tú eres Dios. Así cantamos hace rato, ¿no? Voy a confiar en que tú eres Dios. ¿Cómo le vas a hacer? No tengo idea. Pero sé que lo vas a hacer porque eres Dios. Nada más por eso. Solamente por eso. Si la gente me pregunta cómo lo vas a hacer, no sé cómo le voy a hacer. Pero tengo un Dios que Él sí sabe cómo le va a hacer. Y aunque no lo creas, las cosas se resuelven. Porque si tú crees que a ti te suceden las cosas y solamente te suceden a ti, estás equivocado. Porque a todos nos pasan muchas veces en el camino y sobre todo al principio de mi caminar en la vida cristiana, muchas veces estuve así también sin dinero y a veces, aunque dice la palabra que nosotros no vamos a dejar de comer, pues ¿qué crees? Sí tuve que dejar de comer porque no tenía dinero para comer. A veces me levantaba, me revisaba los bolsillos y traía 10 pesos. Era todo el dinero para el día. Entonces decía, bueno, voy a comprar un bolillo, le
pues pongan una embarradita de crema ahí y eso es lo que voy a comer. Y entonces lo compraba temprano y no desayunaba temprano, andaba desayunando ya como a las 12, 1 de la tarde. ¿Para qué? Para que el bolillo me aguantara todo el día, si no, no me iba a alcanzar para comer. Y yo les he platicado una anécdota muchas veces de que un día iba caminando a mi casa, así igual, sin dinero. Y yo iba pensando, ¿qué voy a comer? No he comido. No he comido nada. Ya voy para la casa y en la casa tampoco hay nada. Y cuando iba caminando por en medio de los camellones, ¿de qué creen que me di cuenta? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero aquí en Guadalajara muchos camellones y muchos parques están llenos de guayabos. ¿Sí se han fijado en eso? De guayabos y de naranjas. Agrias, parecen limones, pero ahí están las naranjas. Y entonces que empiezo a ver y dije, pues si aquí está mi supermercado. Empecé a arrancar guayabas, naranjas, y llegando a la casa dije, ya tengo que comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no podemos entender cómo es esa paz de Cristo en nuestro corazón hasta que la comenzamos realmente a vivir. Porque la paz de Cristo no es nada más que tengas el dinero suficiente para toda la quincena. La paz de Cristo es, a pesar de la situación, tú puedes estar tranquilo y confiado. Esa es la verdadera paz. Por eso el Señor dice, yo no les doy la paz como el mundo. Dice, no se turbe su corazón ni tengan miedo. ¿Alguna vez has tenido el corazón o la mente turbada? ¿Qué pasa? Andas vuelto loco, no piensas claro, no sabes, andas desesperado, quieres hacer todo. Si no te alcanza el dinero, quieres 2 trabajos. Y si no, 3, no importa, lo que importa es tener dinero. Y ya aguantarás una semana, pero a la siguiente semana ya no aguantas, tu cuerpo ya no da para más. Y sigues sin dinero, eso te lo aseguro, porque así somos todos. O sea, pensamos que si no puedo con un trabajo suplir las necesidades, voy a agarrar 2 o 3, pero la paz de Cristo no consiste en eso, porque entonces lo estás resolviendo tú. Esa paz te la está dando el mundo, te la está dando tu trabajo, y en el momento que ya no puedes, ¿qué sucede? Vuelves a sentir miedo, porque no sabes cómo vas a responder a las necesidades que se te están presentando. No sabes, no lo sabemos. Les puedo platicar miles de anécdotas que a mí me han pasado, miles de testimonios, porque a mí cuando me preguntan, ¿tienes un testimonio? No tengo uno. A ver, multiplica 365 por 14. ¿Cuántos dijimos que eran? Como 4,000 y tantos, ¿verdad? Esos son los testimonios que yo tengo. Todos los días sucede algo que se convierte en un testimonio. Entonces, cuando tú vives todos los días de una manera sobrenatural, te puedes dar cuenta de que la paz de Cristo es sobrenatural. No hay explicación, no hay manera. ¿Tenemos tiempo? Sí. Les cuento rapidito otra anécdota. Fíjense bien. Cuando yo llegué a los pies del Señor, y pueden ver mi testimonio porque hace como unas 8 semanas lo grabamos y lo dimos en un servicio, y se van a dar cuenta cómo el Señor llegó a mi vida. Y uno de los detalles de esa llegada de Jesús a mi vida fue que una persona me dio 200 pesos. En una ocasión, que era de las mismas temporadas esa de las guayabas y de las naranjas y del virote, porque así andaba yo sin dinero. Yo andaba noviando con mi esposa. Y como buen novio, pues el buen novio, el varón, ¿cómo le va a decir que no trae dinero, verdad? Y mi esposa, eso lo sé porque lo medí. En el auto medí qué distancia había de mi casa a su casa. Eran 5,5 kilómetros más o menos. Entonces, un día fui yo
a verla a su casa. Ahí estuvimos platicando y eran como las 11 de la noche. Ella sí tenía auto, ¿eh? Y entonces me dice, ¿te llevo? No, ¿cómo crees? Yo me voy. No traía ni un peso. Y ya cuando ya dice, bueno, te dejo donde tomes el camión. Ah, sí. Me dejó y yo me esperé a que diera toda la vuelta, verla pasar y eso, porque dije, si me ve que empiezo a caminar, va a venir detrás de mí, ¿verdad? Entonces, me esperé a verla pasar. Ya cuando se pasó, dije, ahora sí, a caminar, vámonos a la casa. A las 11 de la noche, 5 kilómetros y medio, pero era caminar porque no traía dinero para el camión. En esos 5 kilómetros, yo siempre voy hablando todo el día con Dios, iba hablando con Él. Y una de las cosas que le dije, Señor, mira, yo no me quiero desesperar, yo te creo, pero ¿te acuerdas cuando llegaste a mi vida que hubo quien me ofreciera 200 pesos? ¿Te acuerdas? No es que eso sea lo más importante, pero eso me hizo ver que tú estabas al pendiente de mí. ¿Cómo me gustaría volver a aquellos tiempos? Platicando con el Señor, y hablando con Él, diciéndole, y yo sentía que me contestaba y todo. Cuando yo llegué, después de ir caminando esos 5 kilómetros, llegué al lugar donde debería haberme bajado del camión, iba por la banqueta y hagan de cuenta que estaba así como a 10 metros de la esquina y pensé, aquí me estaría bajando del camión. En eso volteo y en una hendidura, así como estos cuadritos, así, había un billete de 200 pesos. ¿Sí? 200 pesos, o sea, ¿por qué les digo esto? Porque es exactamente lo que yo le estaba diciendo al Señor. Entonces, como si el Señor me dijera, mira, para que veas que sí soy yo, ahí están tus 200 pesos. Obviamente cuando los tomé le dije, gracias Señor, gracias, ya tengo para comer mañana, ya tengo, y gracias porque estoy segurísimo que eres tú quien me está contestando, ¿verdad? Cuando tú vives de esa manera, puedes entender por qué te estoy diciendo en este momento, no tengas miedo. La palabra dice, no tengas miedo, confía en mí. Y si te parece poco, también otro versículo que leemos a cada rato, Mateo 28:20. ¿Quién se lo sabe de memoria? Nomás uno. ¿Nadie se lo sabe? Bueno, Mateo 28:20. ¿Sí saben dónde está Mateo, verdad? ¿Sí saben dónde está Mateo? No, Mateo está en el cielo con el Señor. Mateo 28:20. Fíjense bien. Ya nos dijo el Señor que no tengamos miedo, que confiemos en Él, que su paz no es como la paz del mundo, que no se turbe nuestro corazón. Pero también nos dice, bueno, aquí no es la gran comisión, pero dice lo que tenemos que hacer, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Quieres o puedes aspirar a una confianza mayor a esta? Mateo 28:20. ¿No lo hallaron ustedes o qué? Es el último versículo de Mateo, del Evangelio de Mateo. La última línea, antes de comenzar Marcos. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? El Señor nos dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Aquí nos está diciendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
¿Quieres que Jesús esté contigo todos los días hasta el fin del mundo? No te voy a decir que hagas lo que yo, porque vas a decir, no, voy a tener que estar sin comer, voy a tener que andar sin dinero, voy a tener que pasar 20,000 cosas. Pero ¿sabes qué? Sí, así es. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, ¿a dónde lo metió? Al desierto. ¿Por qué lo metió al desierto? Para que aprendieran a confiar en Él, para que se deshicieran de todos sus dioses que traían ya como contaminación de los egipcios y aprendieran que en el desierto, donde no hay nada, donde no hay agua, donde no hay animales, donde no hay comida, ellos podían y debían depender de Él. Si Dios te mete a un desierto, no es porque no te ame, al contrario. Te ama tanto que quiere que aprendas a confiar y a depender de Él. No de tu trabajo, no de tus amistades, no de tu familia, no de tu pensión. Quiere que aprendas a depender de Él. ¿Cómo lo va a resolver? Lo va a resolver a través de tu trabajo, tus recursos, tu familia, tu pensión. Lo va a resolver de 20,000 maneras. Porque para Dios no existe nada, absolutamente nada imposible. Y aquello que tú creías, porque lo podemos pensar, a veces pienso, o las personas piensan, es que para esto que yo quiero hacer, y te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan, necesito tanto dinero. Tengo que empezar a ahorrar desde ahorita para completar ese dinero, para dentro de 6 meses ya lo debo tener. Ya te pusiste a orar y le dijiste a Dios, Señor, yo quiero ir allá, voy a servirte y yo no sé cómo le hagas, Padre, pero yo quiero estar allí, inscrito en ese curso el 1 de junio. No sé cómo le vas a hacer, Señor. Mi trabajo no me alcanza, pero el tuyo es ser mi Dios. Amén. ¿Estamos o no estamos? Si ya entendimos esto, ahora vamos a entender el nombre de la prédica. ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Amén. Y le damos también al Señor las gracias porque sabemos que podemos confiar en Él. Sabemos que podemos y debemos además confiar en Él. Y estamos seguros de que no importa la circunstancia, Él siempre nos resuelve las cosas. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Gracias, Señor, por lo que tú nos niegas. Gracias, Señor, por todas esas cosas que pones en nuestras manos y por todas las que quitas de nuestras manos y de nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que nosotros en el temor natural podemos fallar, pero en tu amor echamos fuera todo temor. Gracias por todo y gracias porque sabemos que eres tú, Señor, quien sostiene esta obra. Nosotros no tenemos capacidad, nosotros no podemos, pero tú sí puedes, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.